Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, según cuando ustedes vayan a escuchar este programa. Bueno, soy el hermano Jesús María Bezuno Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico, y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes para compartir otro tema que creo que es muy importante. En la situación presente de nuestra vida social, política, incluso religiosa, hoy día hay muchos cuestionamientos. Y estos cuestionamientos también producen inseguridad en muchas personas. Bueno, por no decir en la mayoría, todos tenemos el peligro de que en un momento u otro eh, nuestras pilas estén bajas, ¿verdad? Y necesitamos renovarnos humana y espiritualmente. Bueno, pues en este día y quizá algún día más, no sé cuánto tiempo o cuántos programas me ocupe el tema, quiero afrontar el tema de la existencia humana. Yo la veo, la existencia humana, en tres momentos, que llamo tres actos, suponiendo que viéramos la existencia humana como como un drama, pero no un drama así trágico, sino un drama, una, una experiencia representada en la vida. El primer acto sería nuestra vida antes de nacer en este mundo. El segundo acto sería nuestra existencia en este mundo, lo que llamamos la vida. Y el tercer acto sería el más allá. Nuestra vida escatológica del más allá, nuestra vida en la eternidad. Bueno, son temas difíciles y delicados. Así que espero que por lo menos exponer puntos con claridad. Y si alguno no entiende o no lo ve claro, bueno, pues quizá espere al siguiente día o pueden hacer preguntas. Voy a comenzar con una introducción antes de empezar con el primer acto. Cuando algo no logramos entenderlo, decimos que es un misterio. Por una parte, el misterio nos deja pendientes de la cuerda de Dios, que decimos maneja los hilos de nuestra existencia. Y por otra, nos remite a no dar vueltas en torno a esa noria de la inteligencia humana que no puede sacar agua. Es decir, que no puede entender el asunto. Es que el misterio es como un pozo hondo, tan hondo que el ser humano no tiene los medios a su alcance para extraer su agua. Entonces, ¿qué hacemos? Me imagino que cuando nos ponemos a cavilar sobre un misterio, en cualquiera de sus formas, es como cuando el niño le pregunta a su papá o a su mamá algo que no es el momento para entenderlo, y entonces ellos le dicen
cuando seas mayor lo entenderás o te lo explicaré. Y eso, por una parte, deja al niño tranquilo por un tiempo, pero por otro lado, provoca en él ganas de crecer para llegar a ser mayor y poder entender esas cosas. Desde esta sencilla experiencia podríamos concluir que la vida del ser humano crece con el misterio, crece entre misterios, más o menos complejos, más o menos humanos y divinos. Sí, porque los misterios no son solamente divinos, hay misterios también humanos, tantos misterios. Me refiero a fenómenos, experiencias que no entendemos, tantas cosas que pasan en nuestra vida personal, nuestro cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, de la vista, del oído, de las emociones, etc. Todo eso es un misterio, difícil de explicar o que no sabemos explicar, así como también en la ciencia hay muchas cosas para quien no es un especialista que no se entiende. E incluso dicen que para los especialistas hay cosas que suceden y que no se sabe el por qué. Reacciones físicas, químicas. Sin embargo, también podemos constatar que esos misterios, pequeños o grandes, se refieran a la vida natural o sobrenatural, van dejando en el corazón del ser humano una inquietud que San Agustín la describió con estas famosas palabras: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón solo descansará hasta llegar a ti. En otras palabras, las respuestas definitivas no están en este mundo de nuestra existencia humana. Me refiero a muchas cosas, algunas creo que sí, que las podemos ya entender en este mundo, Dios nos da la gracia de entenderlas, pero otras no. La existencia humana, como he dicho, en sí, en su conjunto, es un misterio que se va desvelando y se va resolviendo poco a poco, pero no en su totalidad. Por experiencia propia diría que nos preocupa más el tercer acto, es decir, la vida del más allá. Sin embargo, no es menos misterio el origen de la vida que su destino final. Y quizá deberíamos ocuparnos más en ponderar y profundizar más el primer acto y el segundo, que es nuestra vida aquí en la vida real, que decimos, la vida humana, porque pues son lo que hasta ahora hemos experimentado y estamos experimentando. Por ejemplo, ¿cómo se origina la vida humana? Inclusive, ¿cómo se ha originado la vida en este planeta? ¿Qué era de mí antes de nacer?
estaba en la mente de Dios. Pero ¿qué clase de existencia era esa? ¿Sufrías? ¿Eras feliz? No tenemos conciencia, ni de uno, ni de una cosa, ni de la otra. ¿Por qué pasamos 9 meses de gestación y no somos conscientes de ello? No recordamos nada de esos 9 meses. ¿Éramos felices en esos 9 meses? Según la ciencia, el bebé sufre con ciertos problemas de la mamá y queda afectado por ellos. Y según se va descubriendo hoy día, también el bebé en el seno de la madre goza con las alegrías de la mamá, goza con la música alegre, y luego todavía pasamos 2, 3, 4 años sin que tuviéramos una conciencia responsable de lo que vivíamos. Ciertamente que teníamos conciencia de ciertas experiencias. Yo recuerdo experiencias de cuando era, no sé, de cuando tenía 2, 3 años y 4, por supuesto. Pequeños flashes de acontecimientos que nos pasaron en aquellos tiempos. Pero, en general, hasta el tiempo en que tenemos el pleno uso de razón, comemos, bebemos, lloramos, nos reímos, somos felices, a veces no tanto. ¿Y qué papel juega allí la razón, la sensibilidad, la voluntad del niño, del bebé? Todas estas preguntas son parte del misterio del primer acto. Son preguntas, interrogantes, que no acabamos de aclararlos completamente. Los científicos han investigado sobre el origen de nuestro planeta y nos hablan del Big Bang, que en resumen significa caos y casualidad. Una explosión en el cosmos que originó la existencia de nuestro planeta. Pero ¿cómo y por qué apareció la vida? ¿Quién es el viviente que originó la vida humana y la vida animal en todas sus especies terráqueas y marítimas? Nos hablan de millones de años que hacen la historia prehistórica de la existencia de la vida y de la vida humana. Y entonces la lógica me dice,
si no puedes conocer el misterio del primer acto? Si no podemos conocer este misterio de la vida en general y de la vida humana en nuestro planeta, ¿cómo podemos y queremos conocer el misterio de los demás momentos o actos, sea el segundo o el tercero? ¿Y por qué? ¿Por qué queremos conocer todos estos misterios? ¿Por curiosidad? ¿Por inseguridad? Ciertamente, como lo voy a explicar a continuación, al hablar del origen de la vida en nuestro planeta, al menos en relación a la vida humana, nosotros, los cristianos, creemos en la intervención de Dios. Y, naturalmente hablando, no se concibe que la vida salga o brote de donde no hay vida. Por eso, la narración de la creación que encontramos en la Biblia para nosotros es un punto de referencia para saber y decir que Dios es el origen de la vida. Que la vida viene de Dios, el ser viviente, por excelencia. Entraremos en más detalles a continuación. Bueno, pues después de esa breve introducción, el primer acto de la existencia humana es lo que nos describen los textos o citas bíblicas que les menciono a continuación. La primera tomada de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Entonces Yahvé me dirigió la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre de tu madre, te conocía. Y el profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 1, dice: Yahvé, desde el seno materno me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. El Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión veían tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Y Gálatas, San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15, nos dice: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, aquel que me separó desde el seno de mi madre, es decir, que me hizo una persona diferente y me llamó por su gracia desde el seno de mi madre. A través de estos pasajes tenemos un detalle sobre una presencia nuestra en el mundo de Dios, o también una presencia de Dios en nuestro mundo o en nuestra historia.
Pero esa presencia, que no podemos llamar existencia en el sentido humano terreno hasta que estamos en el seno de nuestra madre, nos es totalmente desconocida. Antes de haberte formado yo en el vientre, ya te conocía. Ese antes es el misterio por excelencia. Ese antes. De eso no sabemos nada. No tenemos conciencia alguna. Existíamos en la mente de Dios. Claro que hablar de la mente de Dios también es una figura humana, aplicándole a Dios nuestro modo humano de existencia, lo cual pues también no es del todo correcto, ni mucho menos. ¿Será ese mundo algo como lo que quiere expresar el filósofo Platón al hablarnos del mundo de las ideas, en el que existimos antes de existir en este mundo o de venir a este mundo presente? Platón proclama que el universo es un ser vivo y único. Y el creador lo ha hecho lo más parecido a su modelo. Es esférico porque esa es la forma más perfecta y hermosa. Y le aplicó un movimiento circular sobre sí mismo y en torno a un punto fijo con movimiento uniforme y circular. Así lo explica el profesor Ángel Fernández Izquierdo. Esto exige un discernimiento respetuoso de fe ante el misterio de la vida humana desde antes de hacerse presente en este mundo. El designio de Dios puede ser truncado por el ser humano. Como dice San Pablo, inspirado en Isaías, ¿quién conoce la mente de Dios para instruirle? Y en la carta a los Romanos, San Pablo hace estas preguntas. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es origen, guía y meta del universo. Capítulo 11, versículos 33 al 36. En esta última frase encontramos la clave del triple misterio que queremos explicar o intuir o contemplar al menos. Dice San Pablo, Él es origen, es decir, punto de inicio de todo. Él es guía, que nos acompaña en el proceso de nuestra vida. Y Él es meta, es decir, ahí está, al final de todo. En Él concluye todo. Él es origen, guía y meta del universo. Y nosotros pues, somos parte del universo. Dicho en palabras de San Pablo, según los Hechos de los Apóstoles, en uno de sus sermones en el Areópago de Atenas, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas, Él creó de un solo principio
todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 24 al 28. Y bueno, pues ya se nos concluye el tiempo. Yo creo que lo dejaremos para la próxima semana, Dios mediante, partiendo de esta frase hermosa que se la recomiendo, la piensen durante estos días. En Él, es decir, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Paz y bien.